Ok, podemos seguir adelante. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de avanzar a crear la componente, echémosle un vistazo al archivo. A ver, control P aquí en Visual Studio Code y buscamos por el módulo de la aplicación, module app.module.ts. Observemos que aquí se encuentra habilitado el módulo personalizado de routing, que está en el archivo app.routingmodule.ts, ¿vale? Es decir, que la estructura hasta aquí va bien. Creemos la componente tablero. Entonces, escribimos ng generate component. Creemos una carpeta orientada para componentes, components. A este componente llamémoslo tabla multiplicar, multiplicar y no queremos pruebas. Eso lo aprenderemos más adelante. Listo. Ahí esperamos. Y una vez finalice esa creación de esa componente, debemos hacer un commit y después ya podemos definir esta ruta. Este objeto tiene dos atributos, el path, lo que sería la ruta, y la componente que responde a esa ruta. Aquí en la terminal presionamos la letra Y Enter. A continuación, en GitHub Desktop, escribimos creada la estructura de la componente de tabla de multiplicar. Ok. Entonces, ahora sí, vayamos al archivo de routing. Escribamos aquí path. Listo. Entonces, queremos decir tabla y aquí viene el parámetro de ruta número en lugar de escribir NRO. El teclado no se nos va a agotar. Y la componente que responde es tabla multiplicar component. Ahí automáticamente se incluye, se importa. Listo. Ahora un commit que diga creada la ruta con un parámetro, la ruta de tabla de multiplicar con un parámetro de ruta. Control Enter, Control P. Listo. Vale, entonces ahí está. Dice importamos la clase tablero. Acá sería tabla multiplicar component. Agregamos un objeto al arreglo roots, el que acabamos de mencionar, este que acabo de sombrear. Listo. Listo. Dice path, que indica el nombre de la ruta y en este caso el parámetro. Aquí falta que digan parámetro de ruta NRO. Como mencionaba hace un momento, es importante escribir nombres completos. No se nos va a agotar el teclado. Y en component indicamos el nombre de la componente que se debe mostrar. Ya habíamos dicho esto. Listo. Vale, esto ya lo sabemos. Ahí está el routing. Vayamos al archivo de modelo del componente tabla multiplicar component. Es este. Y lo primero que vamos a hacer aquí en el constructor es decir private activated root. Aquí el tipo de dato va a ser activated root, ruta activada. Y tendremos dos parámetros. Escribimos aquí número va a quedar pendiente de asignación, igualmente tabla de tipo string. Ok.
Aquí en el ng oninit hacemos lo siguiente. Entonces, vamos a obtener ese parámetro de ruta y es de la siguiente manera: activatedRoot.param_map. De esa propiedad invocamos subscribe. Pasamos esta expresión de flecha, decimos parámetros o params, voy a dejar parámetros, que es de tipo param_map. Qué nombre tan chistoso. Param_map. Listo. Y aquí vamos a leer el número que se digita en la ruta. Escribamos this.número y ahora convertimos a entero, parseInt, convertimos a entero el valor del parámetro número. Es decir, en esta parte, aquí es get, aquí faltaría decirle esto. ¿Listo? Este número es el valor que se suple en esta parte de la ruta, ese parámetro de ruta. ¿Listo? Y ahora creamos la tabla de multiplicar. Podríamos hacerlo de la siguiente manera, en lugar de crear una cadena de caracteres. Como ya tenemos el número, entonces podríamos dibujar una tabla HTML y ahí dejar los valores. Listo. Aquí viene una explicación. Importamos la clase ActivatedRoot, está mal escrito, y la interfase param_map. Esas importaciones están aquí en la parte superior. Observemos que provienen de Angular Router. Definimos dos atributos, número y tabla. Y luego mediante interpolación mostramos la vista de la componente. El método oninit se ejecutará una vez cuando se cree la componente. Y ahí está ocurriendo lo siguiente, es donde se lee el número. Este número lo utilizaremos en la vista para crear la tabla. El usuario puede presionar sucesivas veces los enlaces con la misma ruta, pero con distintos valores en su parámetro. Debemos tener alguna forma para que dichos valores se refresquen en la vista. La clase ActivatedRoot dispone de un método llamado param_map, que es este. Listo. Que llamando a subscribe logramos que cada vez que cambie el valor del parámetro de la ruta se ejecute la función anónima que le pasamos como parámetro y haga esta operación, que lea el valor. La función anónima recibe como parámetro un objeto de la clase param, que nosotros llamamos parámetros, que contiene entre otros un método llamado get que nos permite recuperar el parámetro de ruta número de nuestro caso. Listo. Realicemos un commit. Bueno, esta tabla, este parámetro no lo vamos a utilizar, solamente número. Efectuemos un commit que diga lógica para leer un parámetro de ruta en una componente. Control Enter, Control P. Dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente video.